Mi nombre es Abril y con mi compañera Agustina preparamos el siguiente video para hablar del bloque de pedagogía y nuevas infancias. Tonucci, en su texto de la investigación como alternativa de la enseñanza, nos cuenta que el niño conoce su ambiente, es decir, él mismo investiga y además presenta varios lenguajes, como por ejemplo el llanto. Lo que sucede con la clase dominante es que la misma viene a imponerse ante la naturalidad del niño y busca que todos deseen parecerse a sus hábitos. Por esto mismo, la escuela se presenta como un gran no, porque aplasta este proceso y le hace creer al niño que no sabe nada. Tonucci lo que nos propone es investigar a partir de preguntas que no necesariamente tengan respuesta o método y que lleven a nuevos conocimientos. Busca al educador como un conductor, como una guía, no sobrepasar a los niños, sino estar a la misma altura. Él mismo debe trabajar en equipo y asumir riesgos, para así generar nuevos conocimientos. El texto de Freire y Faundes lo que nos dice es que la pregunta es sumamente importante, ya que la misma es un acto de remover y de no naturalizar las cosas, para así construir el pensamiento crítico. La palabra ideología viene de ideas, y hay una ideología de la clase dominante, la cual excluye al pueblo, como si hubiera una verdad clara, y busca a una educación neutra, la cual erradica la curiosidad y se acostumbra a que la pregunta está mal. Proponer no es imponer, y se necesita dar lugar al error como algo bueno y no descartar a nadie, para que las preguntas generen nuevas preguntas. Walter Cohen, en su texto de Nuevas Infancias, nos plantea 3 conceptos claves en torno a la infancia: el lenguaje, la experiencia y la historia. En torno al lenguaje nos dice que nadie nace hablando, se aprende y nunca se termina de aprender a hablar. La historia. Gracias al lenguaje tenemos historia. Y en torno a la experiencia, estamos en constante aprendizaje. Nadie nace sabiendo, siempre estamos aprendiendo. Estos 3 conceptos son transitivos, quiere decir, se hacen, avanzan y nunca se terminan de hacer. La sociedad actual reprime estos conceptos y los adultos quieren tener el orden. Pero tenemos que romper con esta mirada y entender que lo nuevo es imprescindible. La infancia es una actitud sobre la vida y nadie puede decir al otro cómo pensar. Para finalizar, junto con mi compañera, coincidimos en que estos 3 textos tienen relación en cuanto a un tema particular, que es el capitalismo. Cómo el capitalismo influye en la vida y en la educación, por sobre todo, de los niños y niñas. A continuación voy a citar una frase puntual de cada uno de los textos en la que hace referencia a este tema. En el texto de Tonucci tenemos la frase: la clase dominante, el capitalismo, se propone como modelo a los grupos sociales, y esto es denominado condicionamiento social. En el texto de Freire y Faundes, lo que ocurre en las escuelas es la producción del conocimiento capitalista. Los educadores reproducen esta ideología autoritaria constantemente. En el texto de Walter Cohen, las propuestas educacionales se miden en función de los alcances que se proponen alcanzar ciertos estados frente al orden dominante, es decir, el capitalismo.
Buenos días, mi nombre es Victoria Múscolo y voy a explicar un texto que forma parte del eje 2 del programa de la materia Reflexión Filosófica de la Educación. Para esto voy a empezar a compartir pantalla para mostrar una presentación. El texto se llama La investigación como alternativa a la enseñanza, enseñar o aprender, de Francesco Tonucci. Y es un texto que intenta demostrar qué transformación va a sufrir el niño producto de su pasaje por la educación formal. Lo que va a explicar el autor es desde que el niño nace va a comenzar a relacionarse con el ambiente para conocerlo para poder incorporarlo, es decir, para poder satisfacer sus necesidades y también no para poder subsistir. En este proceso de conocer al ambiente va a también comenzar a conocerse a sí mismo y va a asumir una posición de investigador. ¿Por qué de investigador? Porque hay algunos elementos o características que el niño tiene que le permiten ocupar este lugar. ¿Por qué? Porque el niño es curioso por conocer y esta curiosidad y este deseo por el aprender lo va a llevar a explorar. Estas exploraciones también le van a permitir poder formularse hipótesis que va a tratar de comprobarlas y si logra comprobarlas las va a validar y si no las va a rechazar y va a seguir explorando y tratando de conocer. En este proceso justamente de exploración, en este proceso de investigación, el niño va a comenzar a construir sus propios conocimientos, es decir, que va a asumir una posición activa frente al conocimiento. Y también, por otro lado, va a tener la posibilidad de construir múltiples lenguajes que le van a permitir no solo comunicarse con un otro, sino demostrar o comunicarle al otro todo lo que sabe, todo lo que ha aprendido y todo lo que ha investigado. Estos lenguajes son múltiples porque sabemos que estamos hablando de las edades más tempranas y que no hay un desarrollo verbal formal, sino que son lenguajes, ¿no?, que también van a estar dados por la gestualidad o por lo corporal, son lenguajes que se van a demostrar a través del llanto, de los balbuceos, de las miradas, pero en estos procesos de investigación el niño no solo va a justamente desarrollar sus conocimientos y sus lenguajes, sino que también va a poder ir ganando confianza en sí mismo, va teniendo la seguridad en sí mismo y va siendo consciente de que él sabe. El problema llega cuando el niño va a tener el primer acercamiento con la escuela, es decir, con la educación formal. ¿Por qué? Porque la escuela va a comenzar a replicar la cultura de la clase social dominante. La cultura, ¿no?, que es impuesta por las clases sociales altas, por las clases sociales que buscan generar o construir ciudades homogéneas y sujetos homogéneos que puedan responder a los requerimientos de estas culturas. Por eso la escuela los va a tratar de replicar, para poder formar sujetos que puedan ser serviles a estas sociedades. Es en este momento que el niño va a comenzar a asumir una posición de renuncia a sus conocimientos y de renuncia a sus lenguajes. Esto sucede porque la escuela va a irrumpir la investigación autónoma que el niño ha ido desarrollando a lo largo del tiempo. Y va a comenzar a ejercer violencias, va a comenzar a decirle no a algunas de estas características que antes veníamos mencionando. ¿Por qué va a hacer esto? Porque la escuela va a tratar de domesticar, como dije anteriormente, va a tratar de formar y de moldear para que los sujetos puedan serles útil a la cultura que se impone por la clase social dominante. La primera violencia que la escuela va a ejercer contra el niño tiene que ver con el desplazamiento del juego, que hasta ahora había permitido justamente llevar adelante la investigación, sabiendo que el juego es un componente, un factor y una característica fundamental que debe estar presente en la infancia, porque es el mecanismo que le permite al niño justamente construir sus propios aprendizajes. Y va a desplazar el juego para imponer el trabajo como el único medio de adquisición de un conocimiento dado por un docente, no conocimiento construido por sí mismo. El juego únicamente va a ocupar el lugar del ocio o de actividad recreativa y va a perder justamente esta esencia o estas características. Como segunda violencia, la escuela va a llevar adelante una selección de lenguajes. Como dije anteriormente, el niño, previo a su paso por la escuela, desarrolla un montón de lenguajes que les van a permitir, ¿no?, comunicarse con el otro y comunicar todo lo que ha ido aprendiendo. ¿Por qué va a hacer una selección de lenguaje en la escuela? Bueno, porque justamente lo que va a hacer es imponer el lenguaje de la clase social dominante que tiene que ver con la lectura y con la escritura, negando absolutamente y desplazando absolutamente los lenguajes incorporados por el niño, sobre todo la pintura y el dibujo, que son estos medios de comunicación tan efectivos y expresivos que los niños tienen.
La tercera violencia que la escuela va a ejercer contra el niño tiene que ver con decirle no a la investigación autónoma. Es decir, con no permitir que el niño asuma una posición activa frente a la construcción del conocimiento, sino que el docente sea quien enseñe a el niño, que va a ser considerado básicamente como un receptáculo vacío a llenar, ¿no? Y que va a asumir esta posición pasiva únicamente de incorporar los conocimientos validados por el docente. Es de esta manera, ¿no?, que el niño va a ser absolutamente formado y domesticado. Algunos de los ejemplos que el autor da para demostrar o hacer alusión a la negativa que hace la escuela respecto a la investigación autónoma tienen que ver, bueno, con la organización de las clases, cómo el docente es ubicado en una tarima, refiriendo a una jerarquía no solo espacial, sino una jerarquía en cuanto a la autoridad, haciendo un uso de la autoridad que no tiene que ver con las responsabilidades, sino como un uso negativo del poder, como un docente, como un alumno no solo es controlado en la adquisición del conocimiento, sino también controlado corporalmente, porque su cuerpo es delimitado por los pupitres, como justamente el docente lleva adelante monólogos y no brinda la oportunidad de un intercambio o una reflexión grupal. También otro de los ejemplos que el autor da tiene que ver con los libros de textos, que tratan justamente de invitar al niño a investigar en sus páginas para hallar soluciones o para encontrar justamente respuestas, pero no hacen más que ser instructivos, porque si nos ponemos a pensar en los libros de textos, encontramos las ideas principales resaltadas en negrita. Como la escuela también lleva adelante falsas investigaciones. ¿Por qué falsas? Bueno, porque plantean presuntamente problemas para tratar de resolverlos a partir de las investigaciones, pero no son problemas, sino que son más que consignas bastante instructivas o mecánicas. Otro de los ejemplos que da tiene que ver con la evaluación, ¿no?, donde el docente justamente va a determinar qué receptáculos fueron los que se llenaron más, es decir, qué alumnos fueron los que incorporaron los conocimientos de la manera en la que son dados. Y otro de los ejemplos, que es muy interesante, tienen que ver con dibujos de mariposas, ¿no?, que se pueden ver acá en pantalla. A la izquierda, dibujos de mariposas de niños que todavía no han ingresado a la institución educativa, y a la derecha, dibujos de niños que dan cuenta del proceso educativo formal. ¿Por qué? Porque a la izquierda podemos ver que estos dibujos de mariposas son bastante personificados, que tienen las características propias de las mariposas en cuanto a las formas, las texturas, es decir, que ha habido una investigación, una observación, un conocimiento de las mariposas, y a la derecha podemos ver que los dibujos son absolutamente técnicos, más mecánicos, que tienen que ver con dibujos que no hacen alusión a la forma o a las características de las mariposas, sino más bien a la copia de un boceto o de un modelo dado, seguramente no por un docente quien es considerado superior. Lo que va a plantear el autor como posibilidad para oponerse a la pedagogía tradicional tiene que ver con, bueno, volver a revalorizar o volver a otorgar el lugar a la investigación que tiene que desarrollar el niño, que sabemos, ¿no?, que es el medio que tiene para aprender. De esta manera, lo que va a proponer es justamente que las escuelas puedan desarrollar estos programas para otorgarle al niño la posibilidad de volver a asumir una posición activa frente al conocimiento, donde un docente ya no va a ser el que concentra la autoridad del saber y el niño el que va a recepcionar de manera pasiva, sino más bien donde no hay nadie específico que sepa y que aprenda, sino que todos van a aprender y a saber producto de la misma interacción grupal, donde va a haber una confianza absoluta del docente en el niño, es decir, que va a confiar en que el niño puede asumir esta posición activa, que el niño tiene la posibilidad de aprender, que el niño sabe, y que busca justamente lograr que el niño pueda ser consciente de su saber. También va a proponer, ¿no?, que el docente asuma esta posición de mediador, de guía, de sostén, de justamente de persona que acompaña para que el niño pueda asumir esta posición, ¿no?, esta posición, como dije anteriormente, activa, pero que también va a otorgar un protagonismo muy importante al grupo de alumnos que van a comenzar a relacionarse para poder construir en conjunto el conocimiento. También le va a otorgar un rol muy importante al ambiente, ¿no?, para volver a impulsar estas investigaciones, para poder empezar a conocer desde el ambiente justamente conocido
ir, digamos, ampliando los horizontes y poder accediendo a conocimientos más lejanos, a ambientes más lejanos, que provoquen justamente la construcción de conocimientos mucho más profundos, mucho más amplios. Y justamente, como dije anteriormente, habla de la importancia de aprender a trabajar en grupo y también remarca de manera muy firme que el docente, para poder promover estas investigaciones dentro del aula, tiene que saber aprender a trabajar en grupo, tiene que dejar de lado las individualidades. Bueno, eso es todo lo que el autor viene a explicar con ese texto. En el siguiente video se hará una reflexión acerca de un texto de Walter Kohan llamado Una educación de la filosofía a través de la infancia. Kohan era un profesor, un investigador de la filosofía con niñez, que es una reformulación de un programa o de una idea que surgió en los años 70-80 llamado Filosofía para Niñez. Es un texto del año 2002. En dicho texto, Kohan nos hace pensar en una nueva infancia, y para repensar este concepto de nueva infancia debemos contrastarlo con visiones tradicionales clásicas respecto de la infancia. Para comprender el texto o tomar noción de estas nuevas infancias, hay que tener en cuenta qué significado tuvo la infancia a lo largo de nuestra historia, donde fue caracterizada de forma sumamente negativa, donde la infancia era un problema, donde los niños eran una carga, pero también a su vez eran una inversión en el sentido de que iban a ser adultos y que iban a ayudar a la economía familiar. A partir de fines del siglo XIX, comienzos del XX, empieza a haber dentro del estudio de la filosofía una mirada más positiva acerca de la infancia, como una edad que tiene su propio peso, que tiene su propio valor, y además esta mirada empieza a ser considerada como una mirada filosófica, porque además es una mirada que contiene asombro frente a lo nuevo, que pide razones y que pregunta. En el texto hay una serie de filósofos que menciona Kohan que recuperan la infancia, en donde no tiene que ser una mirada desde lo adulto, sino que se puede mirar la infancia como una edad específica que vale por sí misma. Estas visiones son importantes porque implican romper con visiones tradicionales, en donde la infancia es algo a abandonar, dice Kohan, y donde lo infantil se toma como en un sentido negativo, como si fuese un insulto, algo ingenuo, simple. Lo que Kohan quiere resaltar es que la infancia es mucho más que eso. Luego Kohan toma a Giorgio Agamben y resalta cuatro conceptos de este filósofo italiano: lenguaje, historia, experiencia e infancia. Desde el punto de vista del lenguaje, este se aprende palabra por palabra. Nos hacemos sujetos en la medida que aprendemos este lenguaje. A partir de este lenguaje es que podemos ir construyendo nuestra historia, y a partir de esto también viene la experiencia, que es lo que marca que uno está en constante aprendizaje y que permanentemente esto va redefiniéndonos. Kohan dice que estos cuatro conceptos siempre están juntos, como condiciones en las que nos desarrollamos. Además hace referencia a la infancia como origen y patria, o sea, de dónde venimos y a dónde volvemos, a lo que nos debemos. Aunque decir esto en la sociedad actual, en donde se condena la infancia, es contradictorio, una sociedad en donde, por ejemplo, se quiere a los niños consumidores adictos al mercado tempranamente, y esto es trasladar la lógica del adulto a la infancia, en donde se llena a los niños de tareas, de cosas, y en donde hay un permanente coartar de la infancia. El autor, frente a las visiones negativas, propone una infancia como posibilidad, a estar abierto a lo nuevo, a lo inesperado y a lo distinto. Lo que está mal es querer homogeneizar, es querer normalizar que lo distinto está mal cuando lo distinto está bien. Debemos dar lugar a lo distinto, a lo diferente, a lo insólito, a esto nuevo. Para eso necesitamos a la filosofía, para entender que lo diferente es enriquecedor y que es lo que permite sorprendernos. Como educadores es fundamental cómo le damos voz a los que no tienen voz. Es proponer restaurar esta infancia, educar a los niños no para que sean adultos, sino en su ser niños, generar las condiciones para no perder o recuperar esa experiencia propia de la infancia. Para concluir esta reflexión acerca del texto de Kohan,
Debemos pensar a la filosofía como una experiencia en donde no pensamos solos, sino de manera colectiva, en donde cuestionamos, en donde nos preguntamos si el mundo podría ser de otra manera y en donde podemos pensar qué podemos hacer para cambiarlo. Hola, mi nombre es Romina y yo vengo a hablar de la posverdad y las noticias falsas. Si bien las noticias falsas vienen existiendo desde hace décadas, con la existencia de Internet y las nuevas tecnologías de información y comunicación y las fake news hizo que se incremente mundialmente. Este término es utilizado para conceptualizar la divulgación de las noticias falsas de las cuales provocan la desinformación. Las redes sociales permiten que los usuarios sean consumidores y productores a la vez, facilitando así los contenidos engañosos o falsos. Esto provoca un círculo vicioso donde una noticia se puede llegar a triplicar millones de veces en un segundo. Todo esto sucede en un contexto de la posverdad que veremos a continuación. La posverdad y las noticias falsas. El uso ético de la información. En nuestros días, al escuchar o ver los medios de comunicación, ya sea prensa, radio, televisión o redes sociales, es muy frecuente que haya noticias, información o datos basados en hechos y conocimientos ya registrados con anterioridad en otros medios. Pero, ¿qué sucede si entre autor y autor se presentan varias versiones de una misma noticia? En estas portadas de diario podemos encontrar algunos ejemplos. El ABC titula que el rey cobra 140.519 euros brutos al año, mientras que el diario El País dice que el rey hace público su sueldo de 292.000 euros brutos al año. Otro claro ejemplo es el diario Clarín, hablando de que subieron el 20% del mínimo para pagar ganancias, mientras que el diario Tiempo comenta que aumenta un 20% el mínimo para no pagar ganancias. La mayoría de las personas creen sin cuestionamiento lo leído, sobre todo en las redes sociales, y en la mayoría de las veces no se verifica la información ni dato de lo que se publica. Es por eso que es muy difícil encontrar la verdad de los hechos entre tantas noticias, comentarios o rumores. Esta situación ha existido desde hace siglos. La diferencia es que hoy, con la dimensión que se ha alcanzado al fenómeno de las redes sociales y a la masificación de su uso, hace que se enfrente la verdad y la mentira en una línea muy delgada. En el año 2016, la palabra más buscada en Internet fue posverdad, que quiere decir un dicho a partir de una verdad. Y un claro ejemplo del uso de la palabra fue Donald Trump, quien organizó una buena parte de su campaña política prometiendo a los ciudadanos millones de objetivos a cumplir, interviniendo también con los hechos alternativos, por ejemplo, desmintiendo los medios de comunicación y cambiando los ejes de los hechos para manipular a las personas, y con las noticias falsas, de las cuales no se pudieron verificar. Hoy en día, al querer averiguar alguna información, recurrimos al dispositivo que tenemos más a mano y automáticamente nos conectamos a Internet, una red social o la Wikipedia. Esta cantidad de información nos genera una intoxicación de productos digitales donde queremos saber toda la información de golpe sin haber leído todo el artículo y opinar sin haber entendido. La autora Estela Morales Campos habla de la desinformación en la sociedad de la información y el conocimiento. Esto hace referencia a que dentro de la sociedad hay exceso de información y muchas veces con demasiada información uno está desinformado del conocimiento. También plantea que es el ser humano quien es el impulsor y facilitador para crear y usar esa información
y uno de los grandes impulsores fue el uso de las TICs. En todas sus variables y soportes se han vuelto la gran plataforma para el registro de la información, generando a su vez que la información pueda darnos solo una verdad parcial, fuera de contexto y de la cual hoy en día llamamos posverdad. Esta desinformación de versiones incompletas o que están fuera de contexto nos lleva a los siguientes fenómenos. Las verdades parciales o rumores. Se trata de una versión parcial a partir de una verdad previamente aprobada y divulgada, pero de la cual en su nueva versión se utiliza una parte del dicho para presentar un nuevo hecho aparentemente novedoso. Hechos alternativos. La verdad puede cambiar dependiendo del interés de los hechos. Mentira emotiva. Esto hace referencia a que las creencias personales prevalecen sobre los hechos, aunque no sean comprobables. Esto nos lleva a perder nuestras propias ideas. Las noticias falsas son información carente de veracidad que tiene como objetivo llegar a un número de personas y generar desinformación. Todas estas declaraciones no sólidas, alteradas, fuera de contexto y hasta falsas pueden generar situaciones donde la supuesta verdad recrea un ambiente de inseguridad. Es importante y fundamental poder opinar, respetándose uno mismo y respetar al otro, como así también respetar a la verdad, sea cual fuera, y no manipular datos e información de la misma, ya que somos nosotros quienes divulgamos ese dato que supuestamente sabemos y depende de nosotros si esa divulgación está orientada a un sentido ético o malintencionado. Es importante reflexionar acerca de estas noticias falsas y del qué queremos para nuestros futuros, pero para esto es necesario contrarrestar las noticias falsas y buscar con más precisión y certeza tanto en las redes confiables como en las bibliotecas, así también integrando a su vez un sistema educativo proactivo con pensamiento crítico que nos haga reflexionar y preguntarnos si eso que vemos, leemos o escuchamos será cierto. Nuestra modernidad se ha tornado líquida. Las estructuras sociales son efímeras. Ya no sirven de marco de referencia para los actos humanos. Una consecuencia de este fenómeno es que la sociedad de productores se ha transformado en sociedad de consumidores. Para alcanzar el codiciado reconocimiento social, cada sujeto debe reciclar su identidad y presentarse como bien de cambio, un producto capaz de captar la atención, atraer clientes y generar demandas. Esto es lo que aparece escrito en la segunda hoja del texto Vida de consumo de un gran pensador social que es Bauman. Él lo que va a tratar de hacer es explicar y analizar las normas sociales y la cultura de la vida en la actualidad. Así que arranquemos por el capítulo 1. El consumo es una condición permanente e inamovible de la vida y no va a depender de la época ni de la historia, sino que es algo que vamos a compartir, que compartimos en realidad con el resto de los seres vivos, y por eso el autor va a explicar que todas las raíces del consumo son tan antiguas como la vida misma del consumo. Y sobre todo porque es algo imprescindible para la supervivencia biológica, porque nosotros consumimos aire, consumimos comida, agua, etcétera, y se puede consumir también de manera rutinaria, ¿no? Sin tanta planificación. Y ahí es cuando nos vamos yendo y nos vamos acercando al consumismo,
que es cuando el consumo, como dice Campbell, se va a tomar, dice textualmente, se torna particularmente importante por no decir central. Y es así, es algo casi central en la vida de la mayoría de las personas, entonces pasa a ser casi el único propósito de nuestra existencia y también eso va a hacer que nosotros empecemos a vivir constantemente en un quiero, tal cosa, quiero tal otra, anhelo esto, deseo esto y así se va a ir modificando todos nuestros deseos y nuestros anhelos van a ir cambiando constantemente. Esto ahora lo hablo un poquito más adelante. Pero lo que va a pasar es que esto va a invadir toda nuestra economía y nuestras relaciones. Hay distintos modelos de consumismo, de sociedad de consumidores y también de una cultura consumista que Max Weber los va a llamar como tipos ideales y va a considerar que cuando están bien construidos, ¿no? Son herramientas muy útiles y muy indispensables para poder no describir la realidad, sino para poder analizarla. Entonces lo que vamos viendo en este primer capítulo es que hay dos tipos de sociedades. Está por un lado la sociedad sólida, que es como una sociedad más anterior, que por ahí la vemos más reflejada en nuestros papás, en nuestros abuelos, ¿no? En cuanto a la generación nuestra de los jóvenes. Y también una sociedad líquida, que es por ahí en la que estamos muchos de nosotros. En cuanto a la sociedad sólida o esta fase sólida de la modernidad, va a hacer referencia a una sociedad de productores, que su mayor deseo era obtener seguridad y a partir de esto van a empezar a construir estrategias de vida o como patrones de comportamiento. Y lo que se va a formar es un ejército de masas, normas muy restrictivas, estrategias de dominación, etcétera, para empezar a conseguir disciplinar a las personas y también que se subordinen. Pero algo muy característico de esta época es que en estos momentos tener objetos que sean muy grandes, pesados o, no sé, casas, por ejemplo, ¿no? Van a asegurar como el confort, la seguridad a largo plazo, la estima y por ende también a su vez el poder. Entonces todos esos bienes que se adquirían no eran para consumir inmediatamente, sino que era para una seguridad a largo plazo. Entonces se obtenían bienes que no se dañen ni se devalúen, que es algo que después va a cambiar muchísimo. Y ya después, bueno, yendo a la sociedad líquida más actual, al consumismo moderno y líquido, lo que va a pasar es que esto, por ejemplo, que nuestros papás, mis papás, buscaban la posibilidad de tener una casa, un lugar seguro donde vivir, por ejemplo, entre otros muchos bienes, ¿no?, que se podían llegar a conseguir. Hoy en día, dejando de lado la casi imposibilidad de poder obtener una casa propia, muchos jóvenes vamos a pensar en invertir en viajes, por ejemplo, ¿no? Entonces toda esta seguridad a largo plazo que se buscaba antes se va a empezar a disolver. Entonces esta sociedad líquida hace referencia a una sociedad de consumidores, donde la imprevisión, la falta de seguridad a largo plazo, que antes era casi un pecado, ahora va a ser algo presente en nuestro día a día. Otra cosa importante es que el volumen de bienes va a aumentar cada vez más para en realidad tener un disfrute así inmediato. Y lo que sucede entonces es que los deseos también son muy inestables porque se va a generar un reemplazo inmediato de todos los objetos que se consumen. Entonces, como dice acá en el texto, en el capítulo 1, dice textualmente: las necesidades nuevas necesitan productos nuevos y los productos nuevos necesitan nuevos deseos y necesidades. Y ahí va a entrar en escena el mercado, que va a producir productos con obsolescencia programada para generar este reemplazo constante. Por eso es que Beckman va a definir a nuestra vida como una cultura ahorista o la cultura acelerada, y creo que es algo que es totalmente característico de esta sociedad actual.
Y esto se ve reflejado también en el exceso de información y la necesidad que tenemos de saber todo ya. A su vez, lo que sigue pasando es que se va perdiendo la cultura del esfuerzo que estaba tan presente antes, porque al vivir aceleradamente no se espera para que el esfuerzo dé sus frutos, sino que se consuelan todos los deseos rápidamente, acumulando bienes, y todo lo que conlleve esfuerzo suele derivar en procrastinación. Entonces, si intentas algo y no funciona, según la lógica de la sociedad líquida, es mejor dejarlo y no seguir intentando. Y lo mismo sucede con los productos, ¿no? Si un bien deja de satisfacernos, se van a abandonar. Todo esto lo va a tomar el mercado y lo van a utilizar en las publicidades que van a estar destinadas a generar deseo en los consumidores. Me gustaría mencionar una última característica de esta sociedad líquida, que es el puntillismo. Y lo que sucede acá es que el tiempo es tomado como un punto en una pintura del estilo puntillista, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que esos puntos somos las personas. Somos las personas que vivimos nuestra vida, nuestro ahora, en una especie de burbuja, alejados de los otros, sin tener relación con los otros. Entonces, como dijo el profe Mariano Gaudio, no hay progreso o metas, sino que vivimos en un eterno presente. Entonces, para ir finalizando, podemos llegar a la conclusión de que esta modernidad líquida hace referencia a que todas las personas somos vendedoras y artículos de venta al mismo tiempo. Y todo esto pasa en un espacio social que llamamos mercado. Y lo que va a hacer el mercado es formar y definir visiones del mundo que responden a su propia lógica, y todo esto invade a todas las relaciones sociales.